Señores, hoy tenemos a un invitado especial que nos va a hablar de un evento que para nosotros es una novedad, lo digo con toda sinceridad. El señor Andrés Cosma es el subtesorero del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. Oigan esto, que tiene un evento, se llama Expo Provisiones 2018, a realizarse en los próximos días, pero que sea Cosma quien nos diga en qué consiste todo esto. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muy agradecido por la invitación que nos hacen. Sí. Muchas ¿De qué gracias. se trata? Vamos a ver. Sí, Expo Provisiones 2018 es el primer evento que trae el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. Es su primera versión en donde se darán cita las más importantes empresas, industrias y comercio de República Dominicana. Se trata de una actividad que está realizada por el CNCP, Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, que dirige el ingeniero Jorge Jerez, y es una institución, el Consejo Nacional, que agrupa 74 asociaciones a nivel nacional, asociaciones y federaciones de comerciantes. Y en esta ocasión, pues, se dará cita en Sanvil desde el día 30, desde el miércoles 30 de mayo al día 3 de junio, en los grandes salones de Sanvil. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué va a encontrar la gente allí en Sanvil? Sanvil es la plaza esa. Sí, una de las plazas más grandes. La más grande que está ahí. En San Martín y Kennedy. San Martín y Kennedy. Sí, así es. ¿Qué va a encontrar la gente allí? Bueno, pues se trata de una actividad muy interesante. Ajá. Para que el público consumidor pueda darse cita en familia y disfrutar no solo de un área preparada para la familia, sino también de importantes ofertas que les traen las empresas, las industrias, para que el público consumidor pueda, pues, tener precios de feria en una actividad de 4 días que va a realizar el CNCP o Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. Además, se trata de actividades en donde se realizarán cursos, talleres, charlas, importantes charlas impartidas por instituciones del comercio e instituciones gubernamentales, como es el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, que en estos momentos va a dar charlas sobre los nuevos comprobantes fiscales. Eso sí es importante. Claro que sí, Eso sobre sí la es ley de importante. lavado de activos y terrorismo. Exacto. También van a impartir esas 2 charlas, la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí está. Muy bien. Importantes empresas como la ADES, la Administradora de Subsidios Sociales, pues también estará informándole a todo el comercio sobre cómo utilizar o cómo permitir la información para que los comerciantes puedan adquirir el Verifone y de esta manera puedan vender a las personas que tienen la tarjeta de solidaridad, pues vender más. Muy bien. Entonces repítanos cuáles son los días. El horario. Sí, el horario. así es. Ajá. Se trata de Expo Provisiones 2018 desde el miércoles 30 de mayo hasta el domingo 3 de junio en los salones Sanvil desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Oigan, qué Qué bien. bien, Así qué es. bueno. Qué Bueno, bueno. ya- Bien. Una reunión del liderazgo del comercio. Sí, claro, todo el comercio a nivel nacional se dará Qué cita. bueno. Y posibilidad de comprar ahí el regalito de la madre también. Claro también. que sí, claro que sí. Será Pero- muy interesante. muy interesante. Ustedes están invitados, por Muchas supuesto. gracias. Esa feria, pues tiene una particularidad. Se trata de que está dedicada a una familia comercial muy importante del país, que es la familia Corripio. Por sus 100 años de trabajo continuo e Ícono del ininterrumpido. comercio. Un ícono del comercio. Así es, son unas personas que inician Sí. en Muy el bien. comercio de provisiones del país. Muy bien, muy bien. Muchas Cómo no. gracias, señor Cosma. Le deseamos éxito. Y que tengan éxito. Sí. Miren, señores, no se vayan de la sintonía porque por ahí viene el equipo que le va a dar seguimiento a lo que se llama la rehabilitación y adecuación de todo lo que es la zona colonial al nuevo tiempo. A los nuevos tiempos. A Así es. incorporarse allá al turismo, a la exposición de lo que Y al son turismo de nuestras primacía. herencias culturales. Así es. Muy bien. Volvemos ahora. Yo-
se llevará a cabo del 30 de mayo al 3 de junio en el nivel feria de la Plaza Sambil y será de carácter multisectorial, en el que se acogerá de manera integral y coherente a los diferentes sectores productivos de nuestro país. Esta primera muestra de Expo Provisiones tendrá como lema Legados Empresariales y a su vez estará dedicada a la familia Corripio. Te invitamos a disfrutar de Expo Provisiones 2018. ¡Bienvenidos! Diario Espectáculo, Vega TV Espectáculo, Brechando el Espectáculo y TV Quisqueya se unen al gran dolor que embarga a la familia de Teo Veras. Por eso, te presentaremos una breve biografía de un ente a seguir por su trayectoria y su dedicación a lo que más le gustaba hacer. Teófilo Eduardo Veras López, mejor conocido como Teo Veras, nació el 1 de agosto de 1950 en Santo Domingo. Era un propulsor de la radio dominicana. Además, fue un empresario, consultor, productor y locutor de programas. Sus inicios fueron en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo, donde se desempeñaba como locutor y productor de programas. También realizó trabajos en Radio HIN en 1969 y 1978, Radio 1970 y 1974, y en Radio Clarín, donde crea y produce el programa Clarín Internacional. Al igual, fue el primer maestro de ceremonias del Teatro Nacional desde 1974 para la presentación del capítulo Jóvenes Sobresalientes de la República Dominicana y en el concurso de belleza Miss Ámbar del Mundo 1977-1978. Asimismo, realizó campañas publicitarias para Cinema International Corporation, Avis Rent Car, Universal Pictures, Columbia Films Trading, Telecable Nacional, Paramount Pictures, 20th Century Fox, United Artists, Pelimex, entre otras compañías. Además, hizo jingles y promociones para sus estaciones desde 1978, otras difusoras dominicanas y las estaciones Q97 FM en San Juan de Puerto Rico, WRIO FM Ponce, WXRF Radio, entre otras. En 1982 fue nombrado editor de las revistas TV Cable Guía y el Boletín de Clásica Radio. Actualmente es presidente de Teo Veras, empresa dedicada a la operación de estudios de grabación a multicanales totalmente digitales, producción de comerciales para radio y TV, consultoría de medios y al diseño de estrategias, estructura y programación de estaciones radiodifusoras. Fue socio fundador y director de la 91 FM, con formato adulto contemporáneo con música en inglés, y 19 estaciones repetidoras instaladas en todo el territorio dominicano. Además, junto al capitán piloto José Andrés Urtecho, fue socio fundador del servicio Tráfico Expreso, sistema pionero en el país para el reporte del tránsito en las principales ciudades y carreteras nacionales. Gracias por el tremendo ejemplo que nos deja. Paz a tus restos. Para Diario Espectáculo, Giovannis Ramírez. La estación más avanzada de República Dominicana y una de las mejores equipadas de América. Ofrecemos la mayor cobertura nacional y la más alta calidad de sonido. Con mucho orgullo les presentamos a la 91 FM, primera estación digital de Hispanoamérica y la de mayor cobertura en República Dominicana. Bienvenidos. Despierta que ya es de mañana, una agradable mañana, para cumplir con nuestros deberes. Tu ánimo está bien dispuesto, todo saldrá perfecto, será. El Ministerio de Turismo anunció que se proponía recuperar, se llamaba entonces puesta en valor la zona colonial, con el propósito de incorporarla a lo que es toda la estrategia turística del país, de desarrollo del turismo. Se interesó por este asunto y dijo, no, por ahí hay un propósito importante que tiene que ver con el desarrollo económico y social. Y de inmediato contactamos a los promotores de esa iniciativa en el Ministerio de Turismo para entonces darle seguimiento a lo que se llama la puesta en valor de la zona colonial. Señores, donde se concentran las primacías de América. Hoy
la arquitecta Maribel Villalona, que es la directora del programa de fomento del turismo en la zona colonial, nos ha facilitado la presencia de dos profesionales que están participando en esta acción, que ya lleva unos años, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Turismo. Se trata del arquitecto Eduardo Laforgue. Él es canadiense, de origen francés, pero yo digo que ya dominicano porque la manera como él siempre se comunicó con nosotros hace un momentito parece que está aplatanado. Que él es el consultor en gestión de museos porque él es también español y conoce mucho de esto. Se radicó en España. Y también un arquitecto, ese sí es dominicano. Sí, vivo. Alexis Cordones, encargado del proyecto de museo. Con estos dos señores vamos a conversar y si se incorpora Maribel, que la tiene detenida por ahí, el problema del tránsito, también nos sería de mucho agrado tenerla aquí. Buenos días, profesionales de la arquitectura. Buenos señor días. Laforgue y el señor Cordones. Bueno, ya les dije, nosotros hemos estado siguiendo el asunto desde que se inició la primera etapa. Maribel nos ha ido conduciendo etapa por etapa. Y me gustaría que don Eduardo, que es español, que conoce la manera como los españoles han sacado muchísimo provecho de lo que es su herencia cultural para mostrar al mundo y ser un atractivo de turismo. Es la segunda potencia de recepción de turistas, España. Nos digan cómo se hizo la cosa allá y qué objetivos se consiguieron casi de inmediato con esa acción de lo que se llama puesta en valor de la herencia cultural, para tratar de entender por qué aquí se hace un esfuerzo muy parecido. Bueno, Santo Domingo, la ciudad colonial, es la primera ciudad renacentista del mundo. La primera ciudad que se hizo con los lineamientos que en ese momento todavía no se aplicaban en Europa, porque salían de la Edad Media, porque no habían la oportunidad de ejercer todas estas nuevas ideas de urbanismo. Aunque aquí al principio no había arquitectos ni urbanistas, lo que había era soldados que trabajaban, pero trabajaban de acuerdo a unos principios que después terminaron aplicándose por todo el resto del mundo, y empezando por Europa. Entonces, la herencia que tiene Santo Domingo, a pesar, y sobre todo la ciudad colonial, a pesar de la pequeña escala, es extraordinaria del punto de vista de primeras cosas que se hicieron en el mundo. Ya no solo en América, sino en el mundo, primeras cosas que se hicieron. Entonces, espacios abiertos. Espacios abiertos, las calles rectas, hasta el techo de la catedral es una innovación técnica para la época. Es el único techo de una iglesia que existe en el mundo similar. Entonces, a partir de ahí, hay un acervo, hay una herencia patrimonial importantísima que tiene que ser puesta en valor. Y la gente que visita Santo Domingo, mi especialidad es turismo, el turismo y relacionado con la parte cultural. El turismo cultural es lo que busca el turista al llegar a Santo Domingo y a la ciudad colonial. Y a partir de ahí, poner en valor y rescatar todo ese patrimonio que tiene la ciudad colonial, y de ser posible hacerlo de forma coordinada para que esto, por un lado, no se vaya a convertir en un parque temático completamente vacío, que sea algo que muere en cuanto se van los turistas, tiene que estar vivo, y de ahí la integración con un tejido importante, no solo urbano, sino también económico. Todos los nuevos negocios que he visto surgir gracias a la aplicación del programa es extraordinario. Yo no sé, bueno, tú debes de tener la cifra, o Maribel la debe de tener, la cifra de la cantidad de nuevos negocios que han surgido en la ciudad colonial para mantenerla viva. Es una ciudad, es un casco antiguo vivo, no es un casco antiguo nada más para el turismo. Entonces, la combinación de ambas cosas hace que sea muchísimo más atractivo. Poner en valor este patrimonio, poner en valor el trazado urbano, porque es importante todo lo que se ha hecho con las calles, lo que se ha hecho con los cables, quitar todos los cables que había, esa maraña de cables que había por todos lados, es importantísimo para recuperar. Y eso hace una oferta de turismo cultural de calidad.
Eso es lo que busca el programa, una oferta de turismo cultural de calidad y sostenible. Me hubiese gustado que Maribel nos relatara cómo la etapa, cómo inicia cada una y los procesos que se cuenta su conclusión. Pero bueno, ustedes dos son, eso sí, responsables del aprovechamiento de lo que es la herencia ya de museo y la forma de organizar eso y exponerlo. Alexis, ¿el museo en qué momento se encuentra? El museo de la zona colonial. Es el Museo de Atarazanas Reales, dentro de los proyectos del programa y del objetivo de puesta en valor de los recursos importantes para promover el turismo y promover el país y la dominicanidad, están los museos. O sea, tenemos 4 museos. Se están desarrollando 4 museos, pero estamos empezando por el primero, que es el Museo de Atarazanas Reales, que es como un piloto. Y ese museo dedicado al patrimonio subacuático. El patrimonio subacuático. Sí, sí. Nosotros se dice que tenemos la colección más importante del mundo de pecios entre el siglo XVI y siglo XVII. Y el museo tiene ya restaurado unas 1.300 piezas que se van a exponer. Las próximas semanas, de hecho, entramos en un proceso ya de cierre del museo, de la museografía, y casi vamos a entrar en una etapa de inicio de colocación de piezas y estamos terminando los últimos ajustes, los audiovisuales y la tecnología que tiene el museo. Pero una cosa, bueno, estamos hablando de... Tú me puedes, para que el público y nosotros podamos entender, ¿en qué consisten las piezas, de qué están hechas y qué representan? Bueno, las piezas es un mundo, porque hay que empezar diciendo que son 4 siglos de historia. La colección del museo se desarrolla con bienes que van desde el siglo XV hasta el fin del XVIII, principio del XIX, por lo cual las piezas... Hay pinturas, hay... Hay de todo, porque imagínate, son 4 siglos de historia. ¿De qué? ¿Metal o...? Hay metal, madera, hay hasta una vajilla preciosa de la dinastía Ming del siglo XIII. Es decir, que se encontró en un pecio del siglo XVII. Es decir, que ya en el siglo XVII había un concepto de antigüedades y nosotros tenemos la antigüedad de este barco del siglo XVII, pero que ya llevaba una colección del siglo XIII. Es decir, en el museo va a haber una colección de colecciones. Es una vajilla de la dinastía Ming, porque en el siglo XVII ya se desarrollaba una ruta que iba a cruzar el mundo entero, porque empezaba desde el este de Asia, llegaba al oeste de América, atravesaba México, salía por Veracruz y iba a Centroamérica. Y de ahí se dirigía a España. O sea, el comercio global empezó el siglo XVII. Y como ya venían desde Asia, cruzando por tierra en América, desde Asia parece que traían esa colección de vajilla, que es una vajilla muy preciosa. Tenemos, por ejemplo, ya llegando al siglo XVIII y siglo XIX, son conflictos europeos, entonces ya se habla de guerras, cañones, armas. Al principio lo que había estaba la exploración, entonces lo que encontramos son astrolabios, pesas para pesar el oro, evidentemente, cañones, pero cañones muy pequeños, brújulas. ¿Todo eso va a estar en el museo? Todo eso va a estar en el museo. Porque nosotros olvidamos, y aquí sí quisiéramos que ustedes se entiendan ambos en esta consideración. Nosotros olvidamos que hubo un largo periodo en que la isla Hispaniola fue el centro de toda la población y transmisión de cultura europea, y que estuvo por buena parte de ese tiempo siendo el centro mismo que irradiaba entonces al resto del continente. De aquí partían las iniciativas de descubrimiento y población del resto de las Américas. Sí. ¿Qué tiempo duró eso? Y por tanto, fuimos centro también del trasiego de esas experiencias que menciona, de esa comunicación con el resto del mundo en ese momento ya establecido. Sí. ¿Qué tiempo duró ese periodo? Ese periodo tuvo su auge principal, o sea, tiempo duró es relativo porque todavía hay un comercio marítimo. Sí. O sea, en la actualidad. Eso que se era el centro, no disputado, ni por México, ni por la Colombia, ni por Perú. ¿Qué tiempo duró eso? El centro mismo del descubrimiento. El auge. Y aquí partieron todas las iniciativas. Sí. Primero partieron porque llegaron aquí y se asentaron aquí. Se asentaron aquí primero. Entonces, el primer asentamiento en América que produjo el encuentro de cultura, que fue con el primer naufragio, porque el tema de los museos es el naufragio, pasó aquí.
pasó con un accidente naval. Por eso estamos nosotros aquí, tenemos esta facción de dominicanos. Desde ahí empezó entonces el interés y la importancia del encuentro de cultura en América. Pero normalmente en la escuela se llega hasta ese punto, pero ahí empezó todo, porque ya hablamos de las 3 naves que llegaron en ese siglo XV, sí. Pero a partir del siglo XVI y XVII ya eran flotas que iban 30 navíos, por ejemplo. Y ya en el siglo XVII y XVIII ya eran galeones que llevaban pasajeros, o sea, como especie de cruceros, y que llevaban, que llevaban mercancía, que llevaban, por ejemplo, tinajas. En el museo vamos a tener un mural que tiene 100 tinajas, porque la tinaja era como la maleta o la caja de esa época, y ahí eso venía llena de brea, llena de aceituna, llena de olivas, llena de vino, y era el elemento donde se colocaban todas las piezas del mercado. O sea, teníamos un mercado bastante dinámico en el siglo XVI y en el siglo XVII y XVIII principalmente. Por eso venían los piratas también, evidentemente. Ya veo. Entonces, la otra cuestión que quería saber es, ¿en qué provisión tenía ya el país de naves marítimas que pudiéramos decir, el puerto de Santo Domingo era la concentración de una marina española? ¿En qué provisión más o menos se transportó hasta el país en esa época? Porque tengo entendido que de aquí, al salir navegantes ya provistos de armamento, de hombres, tenía que ser una marina. Ese puerto tenía que ser un hervidero. Sí, bueno, como proyecto fue un proyecto muy importante porque, de hecho, es muy buena la pregunta, porque donde se aloja el museo es en la Tarazanas Reales, sí, que es un icono arquitectónico, es un tipo de arquitectura se utiliza para construcción naval. Y en el siglo XVI se hicieron 2. Se ordenó la construcción de la de Santo Domingo y la de Sevilla. Imagínate la importancia que existía. Y ese edificio, la Tarazana, también iba a servir como escuela naval para formar a los futuros pilotos de las naves de esa época. El río... Hay que recordar que España era un imperio. Sí, Imperio sí. Con todas las formalidades. Sí. En ese momento. Sí. Y eso fue en el siglo XVI, pero ya en el siglo XIX era tan importante el flujo o el tráfico de naves que conflictos europeos se desarrollaban aquí en el Caribe. Es decir, guerras o desacuerdos que sucedían en Europa, pues venían aquí y se desarrollaban. Aquí nosotros en el museo vamos a tener un audiovisual muy importante donde se dice que Napoleón perdió su poderío naval aquí en una guerra entre Francia e Inglaterra. Y esa guerra se desarrolló aquí en Santo Domingo. Óigame, cuánta riqueza informativa, histórica todavía guardamos que no ha sido expuesta. Y yo creo que eso es precisamente lo que pretenden la presencia de ustedes hoy aquí. Ahora que se ha incorporado la arquitecto Maribel Villalona, buenos días. Buenos días. Que es la directora del programa de fomento del turismo de la zona colonial. Nosotros quisiéramos entonces repasar las etapas que se han cumplido hasta ahora en este trabajo que ha emprendido el Ministerio de Turismo con la colaboración del Ayuntamiento de Santo Domingo. Por supuesto. Por supuesto y todo eso. Maribel, buenos días de nuevo. Buenos días. Maribel, ¿en qué momento del desarrollo de lo que hemos llamado la puesta en valor de la ciudad colonial nos encontramos y cuáles etapas se han cumplido? Bueno, nos encontramos en el cierre de la primera operación de préstamo, o sea, la primera etapa del programa. Se han cumplido, el 90% de los proyectos están listos, todo está contratado, lo que queda está contratado, y uno de los pocos proyectos que queda por poner ya a disposición del público es este museo marítimo, museo de patrimonio subacuático vinculado al tema mar, y de hecho se llama Mar el museo. Y poca cosa más. Estamos ya generando los mecanismos de sostenibilidad de, por ejemplo, el sistema de calidad turística, el observatorio turístico, el museo marítimo. Estamos en ese proceso de ir entregando productos, pero con todo el rigor de la sostenibilidad que se requiere. Maribel, cuando tú te incorporaste a Diario de 4, allá cuando estábamos, lo que había en la ciudad colonial era lo que conocemos, la maraña de cables, las calles todas descompuestas,
los edificios, muchos de ellos deteriorados. Por eso te preguntaba, que esa etapa terminó ya. Por ejemplo, el soterrado de cables eléctricos, el sistema de aprovisionamiento de agua, las calles selladas, quinadas, ya todo eso terminó. Claro, la etapa de este préstamo, lo que incluía este préstamo, que eran 2.5 kilómetros lineales de calle, está concluida. Hará más de un año la parte civil y hará unos 6 meses la parte que correspondía a EDESTE, que es todo el cableado en subsuelo, ¿no? Pueden ir a ver la ciudad es totalmente distinta, la ciudad tiene un flujo de dominicanos, dominicanas y turistas impresionante. Tenemos a la fecha 528 nuevos negocios generados en 4 años. Eso dijo la foto, dice, una cantidad impresionante ha visto él crecer ahí. Puede ser un récord y quizás a nivel mundial, digo yo, por lo menos a nivel país nunca se había visto eso. Y es interesante porque incluso a la UNESCO, que suele atender otros temas, le interesó eso, porque el tipo de negocio que se está abriendo obedece o corresponde a la economía naranja, que es una economía vinculada estrictamente al tema cultural, a la creatividad, al emprendedurismo, a la gente joven, o digamos joven mental, ¿no? De que son proyectos muy contemporáneos de generación de negocios que acompañan toda la oferta cultural. Como decimos, es algo inédito, pero entendamos que República Dominicana recién ha hecho una apuesta con esta visión de reforma del centro histórico, que la ciudad colonial es 1 kilómetro cuadrado, que si bien hemos irradiado la sinergia a partir de la inversión en 2.5 kilómetros lineales de calle, queda trabajo. Ese trabajo que queda debería corresponder. ¿Cuál es el trabajo que queda? Bueno, hace unos 3 años el señor presidente, en una visita sorpresa que hizo a la ciudad colonial y luego de ver la sinergia generada, sobre todo en el sector privado, en la comunidad que estaba teniendo el proyecto, accedió a triplicar el préstamo, o sea, a que pudiéramos tener acceso a $90 millones ante el mismo banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, para continuar, o sea, para trabajar todo el casco histórico. Eso ha tomado tiempo, el proceso de gestión, Hacienda, el Banco Interamericano, 100 acuerdos, etcétera, hasta que eso pueda pasar a Congreso y ser firmado y finalmente entre en el recurso. La primera etapa fueron 30. Fueron 30. Sí. Recordará usted que hace unos 10 años, de 2000, hace 18 años, se hablaba de 60, ¿no? Sí, se hablaba de 60. Esos 60 no llegaron a entrar porque bueno, que no había mucho acuerdo entre las instituciones de cómo se iba a operar, cómo se iba a trabajar eso. Sí. Entonces, nosotros esperamos que ese ingreso pueda llegar antes de concluir esta etapa, que termina ya pronto este año, porque es importante la continuidad. La ciudad colonial es un enclave muy frágil, ¿verdad? Y necesita todavía como ese cuidado especial hasta que ella sola pueda irse. Y es muy importante que nosotros trabajemos la sostenibilidad de los proyectos antes de pasarlo a las instituciones correspondientes o a los mecanismos correspondientes. Y es muy importante que esa segunda etapa arranque antes de que concluya la primera, para que no haya un bache, no haya un descrédito, no haga algo que haga que esa fragilidad que presenta el centro histórico todavía se ponga en evidencia. De esos 500 y tantos negocios nuevos que se han montado, ¿cuántos son hoteles propiamente o posadas? ¿No? Puede que un 10 o 15%, pero más del 30% tiene que ver, o probablemente más incluso, ahora no tengo el dato preciso, al sector turismo. O sea, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de oferta complementaria, estamos hablando de, por ejemplo, el cine 4D, ofertas que no están en el resto del país, ofertas que solo están en Ciudad Colonial y que redimensionan bastante la oferta de la ciudad y un poco ayudan a motivar aún más la avenida desde el este o desde el Cibao o desde otros lugares o de Puerto Plata o de ahí de Samaná, que el turista quiera venir a tener una oferta que complementa su experiencia de playa. Mira, la Foca y Cordones, volviendo a ellos dos, nos dijeron que son 4 los museos proyectados. Así es. Este que iniciamos es el subacuático. Sí, correcto. ¿Y cuáles faltan? ¿Y por dónde se orientan esos trabajos? Bueno, está el Museo de las Casas Reales, está
la Fortaleza Osama, que también ahora vamos a hacer una pequeña etapa de la museografía. Ya se hizo todo el remozamiento de la Fortaleza Osama, que estaba muy deteriorada, y se hizo un trabajo impresionante en restaurarla. Ahora vamos a hacer la parte de la señalética, que es la parte que indica y que cuenta la historia de todo lo que pasó en la Fortaleza Osama. Y está y el Museo de Casas Reales. Y no sé si conversaron antes de yo llegar, de la importancia de que esto se gestione de la manera adecuada. No sé si tuviste oportunidad. Bueno, con la forma lo puede decir. Bueno, empezamos a hablar de eso, pero la sostenibilidad está basada en una gestión que permita que dentro de 10 años el museo que se entregó hoy siga siendo por lo menos igual o mejor. Ya. Y la única forma de lograrlo es prever los fondos necesarios y prever el mecanismo para que ese fondo necesario para que el mantenimiento exista se genere por sí mismo y que sea el mismo museo el que lo genere. Esto que llamamos CAPEX, la inversión en capital, es importante que haya esa pequeña cantidad metida todos los meses a un jarrito para que al final, cuando sea necesario usar lo que está en el jarrito, pues esté ahí, porque si no, no va a estar. Y entonces empieza a deteriorarse todas las cosas. O sea que lo que se capture en esta primera etapa de puesta en operación del museo, no se vaya a destinar a un fondo común por ahí, sino que vaya al jarrito. Absolutamente, el jarrito de ese museo. De ese museo. Para que pueda tener los fondos necesarios para poderse regenerar a sí mismo y mantener. Cuando las cosas no se pintan, pues se deterioran. Cuando no se cuidan, se deterioran. Y para cuidarlas se necesita fondos. Y para esto hay que operar el museo con una mentalidad como si fuera casi el negocio de un hotel. Yo sé que esto es anatema en ciertos círculos, pero hay que operarlo como si fuera un negocio. Con una fundación, a partir de la fundación, que la fundación tenga responsabilidades, una fundación decorativa con patronos de alto standing, pero que no dan nada para la foto, sino una fundación que sea de personas, no de instituciones, para que sean las personas las que después traen a las instituciones para que haya patrocinio. No tiene nada de malo ser patrocinado. No, de ninguna manera. Lo grave es si el patrocinio no sirve para nada o solo es para la foto. Lo que es importante es que esa interacción y esa capacidad que puede tener la fundación de ser un cortafuegos. A partir de la fundación, acá arriba queda la parte política. A partir de la fundación, eso es lo que hace que sea sostenible, porque la fundación se hace acompañar de un comité de vigilancia que exige cuentas, pero también exige resultados. ¿Cuánta gente tuvimos? ¿Cuánto educamos? Claro. ¿Cuánto sirve el museo para educar? La accesibilidad para todos es la educación. Si el museo no tiene una función educativa, tanto para locales como para turistas, el turista actual quiere regresar a su casa habiendo aprendido algo. No nomás bronceado como si fuera que pasó por el tostador. Tiene que haber aprendido algo. Y eso es lo que están buscando. Y la ciudad colonial, no hay mejor lugar para ofrecer eso. ¿Saben qué? Mientras ustedes, bueno, Maribel evidentemente que escogió la presencia de ustedes porque sabe que esta es una etapa importante, la del desarrollo de los museos. Que quería saber, por cierto, si ya se abrió, si se va a abrir de subacuático y cuál sigue después. Pensaba, para redondear la idea, pero venga acá, ese es el tipo de turismo que interesa a los chinos. Por tanto, debemos acelerar el paso, ¿no da que sí, Maribel? Por supuesto, a todos los orientales les interesa, además de, seguro que les va a interesar nuestras playas, no a todos los orientales les interesan las playas, el calor, el sol, le interesa más la cultura de los pueblos. Y en el caso de la ciudad colonial, no solo se ofrece un legado cultural, patrimonial importantísimo, sino que es una oportunidad de tener contacto con el dominicano, con nosotros como cultura, en un lugar donde hay barrios, donde hay tradiciones de estar en la calle, de jugar el dominó. Esa cultura, la cultura en el sentido más amplio, o de estos nuevos negocios que representan la cultura contemporánea. Un casinito de juego por ahí para que ellos también se entretengan. Miren una cosa. No tan cerca de la zona, pero bueno. Sí. Miren una cosa, entonces este museo subacuático entra en operación ¿cuándo? Nosotros aspiramos que en el próximo trimestre estemos abriendo.
Por supuesto, lo que estamos diciendo aquí es que el Ministerio de Turismo no solo entrega un cacharro, un edificio, sino que entrega un mecanismo de gestión que es innovador en este país, pero no en el resto del mundo, que plantea unas posibilidades de sostenibilidad y de vida del museo permanente. Porque eso está pensado ya, se le va a sugerir a turismo. Fue mi Por supuesto. función principal. Exacto, él vino para diseñar eso específicamente. Caray. El mecanismo de gestión que dará para quien gestione el museo, las instituciones involucradas. Es un tema de integralidad de un programa. Correcto. Un programa que va más allá y que intenta corregir o aportar para la corrección de eso muy común en República Dominicana, que hacemos la obra y no tenemos ni idea y de después no cómo sabemos la qué vamos a hacer. sostener. Bueno, miren, se nos acabó el tiempo, pero ¿cuál es el que sigue después del subacuático? De Mire, los museos? en esta etapa de este proyecto de primera operación de préstamo se abre el mar, remozado, bellísimo. Usted va a estar en la inauguración, por supuesto. Claro que sí. Todo el equipo de Diario de Cuatro vamos para allá. Estaremos haciendo una apertura o una muestra distinta, con interpretación distinta de lo que es la Fortaleza de Santo Domingo, que es lo que conocemos como Fortaleza Osama. Los otros dos museos están diseñados a punto y con la entrada de la segunda operación de préstamo del recurso se estaría remozando Alcázar de Colón, modernizando completa, y Atalazanas Reales, Casas Reales, perdón, que incluye, imagínense Casas Reales con uno de sus patios techados en transparente. Uy, bellísimo ese ambiente ahí. Porque así Nos aseguraría trasladamos ya al medioevo. asegurar, llevar la contemporaneidad y el confort de que usted no haga una actividad ahí intelectual, cultural, espera, y rogando que no llueva. Entonces, porque no hay techo. Estaría ya Sí, techada y en libre, otras sí. condiciones. Mira, Maribel, mucho te agradecemos que nos mantenga siempre a nosotros, a Diario de Cuatro, informados de este proceso de lo que llamamos puesta en valor. Del centro histórico. Del centro histórico de la ciudad de Santo Domingo. fundacional de lo que es la cultura latinoamericana de hoy. Por ahí fue que inició. Muchas gracias por Muchas gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Y a Maribel también. A ustedes por su atención. En algún momento volverá Maribel con otros recursos técnicos por aquí. Así es que hasta entonces. Muchas gracias.